puedes ver al nacer el día, y también cuando tú ves llover, se ve en el milagro de la vida. Y si el viento al árbol ves mecer, en la luz del sol y las estrellas, en la danza de aves al volar, el mundo es su gran obra maestra, que revela su gran majestad. En dolor y alegría, en la paz y en las heridas, esperando a que en el día que me haces de la tierra y cumplas tu gran promesa, que mis dos ojos te verán. Le puedo ver, en la creación a mi Dios puedo ver. Le puedo ver, y en cada situación siempre es fiel. Él es Señor, todo está en su control. También quiere el Rey reinar en tu corazón. En cada situación siempre es fiel. En tu corazón lo puedes ver al nacer el día, y también cuando tú ves llover, se ve en el milagro de la vida. Y si el viento al árbol ves mecer, en la luz del sol y las estrellas, en la danza de aves al volar, el mundo es su gran obra maestra, que revela su gran majestad. En dolor y alegría, en la paz y en las heridas, esperando a que en el día que me haces de la tierra y cumplas tu gran promesa, que mis dos ojos te verán. Le puedo ver, en la creación a mi Dios puedo ver. Le puedo ver, y en cada situación siempre es fiel. Él es Señor, todo está en su control. También quiere el Rey reinar en tu puedo ver. Le puedo ver, en cada situación siempre es fiel. Él es Señor, todo está en su control. También quiere el Rey reinar en tu Muy buenos días. Empezamos este servicio de adoración con mucho gozo y con mucha alegría, porque es para la alabanza de la gloria del nombre de nuestro Dios. Y estamos muy contentos, además, de poder compartir este tiempo con ustedes. Estamos seguros que usted, junto con nosotros, tendremos este lindo tiempo de adoración y de alabanza del Señor. Así que vamos a cantar con todo nuestro corazón. Vamos a alabarle con todo nuestro ser. Dedique usted este tiempo para la gloria del Señor, que su concentración única y total sea nuestro Dios Todopoderoso. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Villa María del Triunfo, un populoso distrito del sur de Lima. Y estamos ahora haciéndolo por Zoom, pero la buena noticia es que estamos alistando ya los últimos acciones para poder tener listo nuestro templo con las licencias y con los permisos
para que podamos aperturar nuevamente. Así que una bienvenida cordial a todos ustedes. Dice el Señor en el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Esta es la preciosa invitación del Señor a que escuchemos su ley, sus palabras, e inclinemos nuestros oídos a sus principios y a sus enseñanzas. Así que no solamente vamos a cantar y vamos a adorar y vamos a interceder, sino que también vamos a escuchar. Precisamente de este Salmo 78 toma nombre nuestra serie de mensajes dominicales. Escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Qué tal si oramos al Señor juntos y empezamos este tiempo dándole la gloria a nuestro Señor? Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. A ti, único Dios verdadero. Gracias por este lindo tiempo de culto que vamos a tener, porque tu presencia está en medio de nosotros y lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre, recibe nuestra adoración en esta mañana, recibe nuestra alabanza y estamos obedientes, Señor, sumisos y dispuestos, como nos dices en el Salmo 78, a oír tu ley, a escuchar tu palabra, a inclinar nuestro oído a tu voz y a tu palabra. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra en este día donde tu pueblo se reúne. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, adoremos a nuestro Señor. La condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas
Señor. Nada en la tierra aún no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra aún no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Así es, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y estamos aquí, queridos hermanos, para darle la alabanza y la honra a nuestro buen Dios. El Salmo 66 dice así: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y aquí estamos, hermanos, para hacer eso, para cantar al Señor, para alabarle, para adorarle. Vamos a orar, acompáñenme, por favor. Padre Santo, bendito Señor, eres tú, y estamos aquí, Señor, reunidos por este medio, Señor, unidos en un solo espíritu, para darte honor y gloria. Solo a ti, Señor, que eres digno de suprema alabanza, Padre Santo. Grande eres tú, Señor. Reconocemos, Señor, y agradecidos estamos por tu sola gracia, Señor. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido limpiados por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque tu palabra dice, Señor, que de tal manera amaste al mundo, Señor, que entregaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por esa vida eterna que nos has regalado. Señor, tú eres un Dios misericordioso, eres Dios fiel, eres un Dios vivo y eterno. Y te pedimos, Señor, que recibas este culto de adoración, que reciba, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Padre Santo. Y permite, Señor, que escuchemos tu ley, tu palabra, que es perfecta, que hace sabio al sencillo, Señor, sin distracciones. Padre Santo, hoy hemos orado así en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz.
y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Muy buenos días, querida iglesia. Vamos a tener otro tiempo de oración. En esta oportunidad, nuestras autoridades mundiales nos han encomendado orar por Cuba. En este tiempo de oración misionera, vamos a orar por este país. Brevemente les comento que es un país insular bajo régimen comunista. Tiene más de 11 millones de habitantes y la religión predominante allí es el catolicismo, seguido de religiones tradicionales africanas. El protestantismo significa solamente el 6%, queridos hermanos. Los motivos de oración principalmente en este momento es por estrategias y recursos para que las iglesias en Cuba lleven a cabo los servicios presenciales. Desconocemos cómo son los regímenes allá en Cuba, pero el gobierno está imponiendo estrictas medidas sanitarias y de aislamiento, lo que trae muchas dificultades a nuestras iglesias allá porque los lugares son muy pequeños. Quizá les estén pidiendo lugares más amplios y eso es bastante complicado, ¿verdad?
Entonces vamos a orar por ello, para que Dios provea estrategias y recursos para que sigan plantando iglesias y predicando el evangelio de Cristo a toda criatura, así como lo hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él fue un misionero. Vamos a orar, querida iglesia, por estos motivos. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito de los cielos, a ti recurrimos una vez más, Señor, y no nos cansaremos, Señor, de recurrir. Así como el apóstol Pablo pedía orar por aquellas personas que no conocen de Cristo, para que tu palabra y tu evangelio pueda llegar. También pedía que oráramos por él. De igual modo tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros pastores que están haciendo la obra allá en Cuba, Señor. La alianza allá tiene más de 26 años y obras misioneras quieren seguir operando, quieren seguir trabajando, Señor. Creemos, Padre, que si para el hombre hay muchas cosas difíciles, para ti todo es posible, Señor. Padre Celestial, tú mejor que nosotros sabes lo que pasa en ese país, lo que sucede a nuestros hermanos cristianos allá por predicar la palabra, Señor. Pero Padre, queremos orar para que estos hombres, Señor, sigan teniendo esta valentía, Señor, de poder llevar tu palabra. Puedan, Señor, refugiarse en tu palabra, Señor. Oramos también por solvencia económica ya por nuestras autoridades, Señor. Que ese no sea un limitante, Señor, para que ellos puedan seguir testificando tu palabra, Señor. Que no haya obstáculos, Señor, que impida que ellos puedan seguir proclamando tu palabra, Señor. Oramos también, Señor, para que haya aceptación, para que cada vez más personas entreguen su vida a ti, Señor. Que ese 6% que actualmente representa, Señor, la sana doctrina sea un 7, un 8, un 9, un 15, un 20, un 30%, Señor. Tú lo puedes hacer, Padre. Dirígelos, Padre. Provee los recursos, la ayuda, Señor. Dale la visión a nuestros pastores allá, Señor, para que pronto puedan tener sus cultos presenciales, como todas las iglesias lo anhelamos, Señor. Tú provee lo necesario, Padre. Oramos por ellos. Desde aquí, Señor. Desde aquí, Señor. Oramos por nuestros pastores y por nuestros hermanos, Señor, que están haciendo la obra allá en Cuba, Señor. Agradecemos esta oportunidad como iglesia de poder interceder por ellos. Lo dejamos en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén. Continuamos. Hermanos, es un gusto saludarles. Tenemos también que orar por los diezmos y las ofrendas. Ya cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad respecto a entregarle al Señor de la bendición que nos da a través de nuestros trabajos a cada uno de nosotros. Entonces tenemos una cuenta del BCP y luego de haber hecho el depósito ahí pueden mandar el voucher a un número de teléfono que aparece ahí en pantalla. Ustedes lo pueden ver, pueden anotar esos dos números, tanto el de la cuenta del BCP como el número de WhatsApp, para poder enviar el voucher respectivo de diezmos y ofrendas, ¿sí? Si no, también pueden acercarse al templo los días lunes, miércoles y viernes. Tenemos una persona ahí que está para atenderles y poder recibir sus diezmos y ofrendas. Queremos tener un tiempo para orar por estos diezmos y ofrendas. También oramos por la ofrenda misionera. Nos hemos comprometido como iglesia a apoyar la obra misionera. Por ahora estamos apoyando al pastor Méndez allá en España,
Y también ahí está el número de cuenta al cual pueden hacer llegar sus ofrendas misioneras. Igual el voucher para saber de quién es la ofrenda. Hacer llegar el voucher a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla. ¿Sí? Esperamos la participación de toda la iglesia, el compromiso de cada uno de los hermanos que hicieron delante del Señor. ¿Sí? No es con una persona, sino el compromiso es con Dios, a quien le debemos lo que Él nos bendice. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Bendito Dios, te damos gracias por este día, por la bendición de poder participar de este servicio de adoración, por poder alabarte, Señor, por poder escuchar tu palabra, bendito Dios. Te rogamos que bendigas a cada uno de mis hermanos, siendo responsable, Señor, con entregarte lo que te corresponde, nuestros diezmos, ofrendas, la ofrenda misionera, Señor. Queremos que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos a través de sus trabajos y podamos ser fieles, Señor, en entregarte a ti, Señor, en darte para tu obra, bendito Dios, para que tu obra crezca, tanto aquí a nivel local, como también haciendo las misiones, bendito Dios. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos a cada uno, a ser responsables, a entregarte a ti, Señor. Padre amado, gracias por la bendición, por la provisión, porque nada nos falta, porque tú provees para todos, Señor. Queremos dejar todo esto en tus manos, Señor. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Les voy a invitar a abrir sus Biblias. Hoy día vamos a tener la lectura de Segunda de Crónicas 25, del 15 al 16. Segunda de Crónicas 25, 15 y 16. La palabra del Señor dice así: Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿por qué te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de esto. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta le dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Gracias. Muchas gracias por la lectura de esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor, Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículos 15 a 16, que son nuestros textos clave. Estamos en nuestra serie Escucha, pueblo mío, mi ley. Qué bueno es prestar atención a la ley del Señor. El tema de hoy: para cuidar el corazón y no cometer torpezas lamentables. Para cuidar el corazón y no cometer torpezas lamentables. El salmista decía: ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Cuando el salmista escribe esto, está interpretando esa gran necesidad del ser humano, cuando en medio de sus torpezas y sus errores y sus problemas,
Siente entonces esa impotencia de no poder retroceder el tiempo y corregir lo que hizo mal. Por eso el salmista dice en el Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Y añade, líbrame de los que me son ocultos. Tal vez los 5 jóvenes que recientemente han sido sentenciados a 20 años de cárcel pueden estar sintiendo esa impotencia de no poder revertir el tiempo por los errores que cometieron. Me refiero a esa decisión del Poder Judicial que ha salido en las noticias. 20 años de cárcel a 5 jóvenes que abusaron sexualmente de una joven durante una reunión ocurrida en el distrito de Surco, el 20 de octubre del año pasado. Abusaron de una joven de 21 años, cuando ellos seguramente estaban celebrando, pasándola bien, disfrutando. Bebieron, se excedieron y cometieron el error de su vida, la torpeza que marcó su vida. 20 años de cárcel, 100,000 soles de reparación, toda una honra destruida, familias quebradas, porvenir deshecho. ¿Por qué? Porque no supieron corregir en el camino en que se encontraban. Cometieron errores y errores garrafales en la vida, que luego están lamentándolo. Mis amados hermanos y estimados amigos, es muy difícil admitir nuestros errores, o peor aún, nuestras torpezas. Qué difícil es para el hombre, ¿verdad? Reconocer, sí, me he equivocado de esta manera, he sido torpe. En un mundo que está obsesionado con la superación personal, con cultivar la imagen, ¿no es cierto? Y edificar una carrera, edificar un oficio, admitir un error es casi un suicidio. ¿Por qué? Porque podría determinar cómo seremos entonces percibidos, ¿no?, en nuestra vida, si es que admitimos que somos débiles aquí o hemos cometido este error en el pasado. Por eso los políticos ocultan sus historias pasadas y los diarios, los periodistas se encargan de ocultar su pasado y sacar a la luz aquello que ellos no quieren porque consideran que fue un error, y entonces eso les perjudica. Aceptar un error, sin embargo, mis amados hermanos, a la luz de las Escrituras, no nos lleva necesariamente a un fracaso, al contrario, nos lleva a crecer y a madurar, a salvar un matrimonio, por ejemplo, a salvar un hogar. Reconocer un error puede salvar tu vida, tu salud, tu espiritualidad, tu ministerio, aún cuando sea arriesgado tomar esta decisión. Insisto, no es un asunto sencillo admitir nuestros errores y nuestras torpezas. Detrás de la incapacidad de reconocerlos, lamentablemente, esto no se da. ¿Por qué? Porque hay demasiado orgullo, mucha dureza de corazón, y eso inevitablemente nos llevará a la caída, al fracaso, a la destrucción, a la crisis. La Biblia dice en Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída va la arrogancia de espíritu. La Biblia declara que si alguien ha caído, si alguien ha sido destruido, es porque antes estuvo el orgullo y la arrogancia, que impiden reconocer los errores, que impiden tomar decisiones para cambiar de rumbo, que impide admitir que ha sido una torpeza la decisión, la palabra, el gesto, la acción que han tomado. En nuestro texto estamos hablando de un rey, el rey Amasías. ¿Quién era Amasías? ¿Quién es este personaje del cual estamos hablando y vamos a hablar en los próximos minutos? En el primer capítulo, en el capítulo 25, pero en el primer versículo de nuestra historia, se da un pequeño resumen. Dice el verso 1, de 25 años era Amasías
cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Estamos hablando entonces de uno de los reyes de Judá, del reino del sur. Estamos hablando de un joven rey que apenas tenía 25 años cuando comienza a reinar toda una nación. Ustedes se comprenderán que a los 25 no se alcanza la madurez. Sin embargo, este joven rey, heredando el reinado de su padre, entonces asume las riendas del pueblo. Aunque este reinado de Amasías se caracterizó como bueno, en general se le conoce como un buen reino, como buena etapa en el gobierno. Sin embargo, se observa la inestabilidad de este hombre en su compromiso con Dios. Puede haber hecho muchas cosas, pero si hay algo que siempre se destaca, lamentablemente, para Amasías, es que su compromiso con Dios nunca fue totalmente estable. Totalmente estable. Empezó bien, pero su incapacidad de mantenerse fiel a Dios, fiel a la ley del Señor, le llevó finalmente a la ruina. Cometió faltas serias con graves consecuencias tanto para él mismo como para la nación de Judá. Amasías, amados hermanos, olvidó verdades importantes que lo llevó a cometer torpezas lamentables. Cometió torpezas lamentables porque olvidó verdades importantes que debió considerar. Por eso, ¿qué necesitamos saber nosotros para poder cuidar nuestro propio corazón y no cometer torpezas lamentables en nuestra vida? Estaremos luego impotentemente lamentándolas, ¿no? Y tratando de revertir eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que saber para cuidar nuestro corazón y no cometer estas torpezas? Bueno, hay 4 verdades, según nuestro pasaje, que no podemos olvidar, amado creyente en el Señor. Verdades. La verdad te libra, la verdad te salva, la verdad te previene, la verdad te guarda, te cuida, la verdad de Dios. Hay 4 verdades que va a cuidar tu corazón para que tú no cometas estos errores lamentables en la vida, que tantas veces lo hemos hecho, ¿verdad? Hoy veremos la primera verdad, y esta es: el pecado despierta el enojo de Dios. El pecado despierta el enojo y la ira de Dios. El verso 15 dice: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Encontramos aquí a un Dios airado, a un Dios enojado contra un hombre, contra uno de sus siervos y servidores. El Antiguo Testamento, mis amados hermanos, siempre, vez tras vez, Dios advirtió a su pueblo de no pecar, de no apartarse de su ley, para que ellos sean bendecidos, para que ellos sean prosperados en la nación y en la tierra donde Dios les había ubicado, y que no se despertara su ira contra el pecado precisamente que ellos pudieran cometer. Pero Israel no obedeció. Por ejemplo, cuando fabricó el becerro de oro para adorarlo, Moisés estaba delante de la presencia de Dios en aquel monte. Dios hablando cara a cara con Moisés. No estaba la autoridad, no estaba el líder, no estaba el liderazgo. Y el pueblo fabricó el becerro de oro. Y entonces dijo Dios en Éxodo 32:10: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra a un Dios que está airado, que la ira está activa y lista para ser ejecutada y aplicada a quien cometió la falta, en este caso el pueblo de Israel. Déjame que se encienda mi ira a ellos y los consuma. Ahora, el Nuevo Testamento también nos habla de la ira de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo, recibiendo la inspiración de Dios, dejó escrito lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Que la ira de Dios se revela, se manifiesta, está activa contra la injusticia de los seres humanos que detienen con injusticia la verdad suya, la verdad de Dios. Por tanto, la ira de Dios, amados hermanos, no es un asunto que podemos olvidar, que podemos ignorar. No podemos olvidar que el pecado enciende la ira de Dios, activa la ira de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la ira de Dios se cierna sobre el hombre, la mujer, el pueblo, la nación que se aparta de su ley? Porque la ira de Dios, escucha bien, es la reacción apropiada del carácter santo de Dios contra el pecado. No es un asunto temperamental. No podemos mirar a Dios desde la perspectiva humana, como tú o yo nos airamos y nos enojamos y explotamos, porque nuestras emociones han sido elevadas a su máxima expresión o a su máxima resistencia, de tal modo que nosotros estallamos en nuestras emociones y la ira se manifiesta, ¿no es cierto? ¿Y cuántas veces nos hemos arrepentido de que esta ira haya estallado porque nuestras emociones no han sido controladas y sujetas a la mente y a la prudencia? Pero de Dios no podemos hablar que Él perdió el control. Es un hecho bíblico, es una doctrina bíblica, es una verdad absoluta que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad, es decir, contra todo pecado, porque es la reacción de su carácter santo frente a la maldad del pecado. Así que eso no lo podemos cambiar, no lo vas a poder cambiar, no vas a poder tú creer que será alguna otra circunstancia en su vida y su carácter. Dios reacciona porque la ira de Dios es parte de su naturaleza. La ira es la reacción natural frente al pecado. Por eso, los errores en la vida, los que cometemos, es la manifestación del pecado. O dicho de otro modo, amado hermano, el pecado te lleva a cometer serios errores y serias torpezas, acciones que ante los ojos de Dios son pecados que despiertan su ira. Y el testimonio bíblico nos narran estos yerros, estos errores, estas torpezas que traen tanto lamento, lágrimas y tristeza y sufrimiento para aquel que lo comete. Desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, y pasando por una serie de personajes que son ejemplos donde se demuestra que el pecado siempre debe ser castigado, la justicia de Dios siempre tiene que ser aplicada e inevitablemente la ira de Dios se despierta contra todo pecado del ser humano. ¿Cuáles fueron estos pecados en la vida del rey Amasías? Amasías cometió pecados, Amasías cometió errores, Amasías cometió torpezas, sí, amado hermano. Por eso hoy estamos estudiando parte de su vida, porque cometió serias torpezas con T mayúscula, que luego él estaría lamentándose y nosotros en sus zapatos estaríamos también lamentándonos. Y tal vez los pecados de Amasías puede identificarnos y podemos identificarnos con ellos de tal modo que nos sirva para advertir que cualquier pecado que cometamos despierta el juicio y la ira de Dios. Fíjate, ¿cuáles fueron estos pecados en la vida del rey Amasías? El primero de ellos fue la falta de integridad de su corazón. No fue íntegro de corazón. Dice el verso 2 del capítulo 25, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Aunque no de perfecto corazón. Cuidado con la falta de integridad de nuestros corazones. Lo que se puede comprobar es que esa completa dedicación a Dios, su entrega y su consagración al Señor de este rey Amasías, siempre estuvo, escúchalo, en tela de juicio su completa consagración. Es decir, él ha consagrado más o menos. Hizo lo bueno,
Sí, pero no terminaba de tener un corazón consagrado a Dios. Y es que para Dios, amados, las motivaciones del alma, del corazón nuestro son tan importantes como las cosas buenas que podamos hacer. A esto se le llama integridad. Integridad. Es decir, nuestras emociones y nuestras acciones tienen que ir de la mano. Eso se llama integridad. ¿Qué significa integridad? Integridad significa entero, total. Es decir, hago cosas buenas como lo hizo Amasías, pero en su corazón no hacía cosas buenas. Había un divorcio, una separación, no estaba entero, no estaba íntegro, porque integridad significa total, significa rectitud de moral y firmeza en esa actitud, especialmente cuando se expresa en situaciones donde se nos prueba, ¿no es cierto?, la dedicación, nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra obediencia frente a una tentación, frente a una disyuntiva. ¿Hago esto o hago el otro? ¿Hago esto que es lo que debo o hago esto lo que me conviene, ¿no es cierto?, para mi propio bien? Frente a la honestidad, a los propósitos, a las responsabilidades, a la confianza puesta en uno, ahí es donde se manda la integridad. La integridad, por tanto, no solo se trata de lo que haces o dejes de hacer, sino de lo que hay en tu corazón detrás de cada acción. Si pudiéramos comprender esto, amado hermano, la integridad no solo es hacer cosas buenas visiblemente, sino las intenciones que son ocultas a todos, menos a Dios, que está detrás de cada acción que nosotros hacemos. Por eso la pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva realmente en el fondo del corazón? Si hay armonía con la acción externa que es buena, entonces ahí hay integridad. Pero si tú haces las cosas con otra actitud, fastidio, incomodidad, obligación, bueno, ¿qué más puedo hacer, no es cierto? Conformismo negativo. Entonces ahí hay un divorcio y no hay integridad. ¿Cuántas veces yo mismo he hecho cosas por razones equivocadas? ¿Cuántas veces hemos hecho todos lo bueno por razones equivocadas? Muchas, ¿no es cierto? Hemos hecho cosas buenas, pero no con la motivación correcta. Pero Dios conoce cada una de nuestras motivaciones. Ese es el punto. 1 Samuel 16:7, conocido pasaje, ¿lo recuerdas? Donde él dijo lo siguiente: pero el Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior. Ahí está, la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuánto necesitamos, por tanto, oír la ley de Dios, su palabra y su punto de vista para saber lo que Él piensa acerca de lo correcto que uno tiene que hacer, no solo externamente, sino en el alma, en el corazón? Solo Dios puede lograr en nosotros una obra así, mi amado hermano, ayudarnos a ver lo que nosotros no vemos. Por eso el salmista decía, ¿quién puede reconocer sus errores? Por sí solo. Y entonces reconocer ese sentido de yo solo no puedo, de debilidad, de impotencia ante el pecado, perdiendo el rumbo y la dirección de la vida. Mira lo que dijo Salomón respecto a la práctica del pecado y la falta de integridad, que es un asunto que nos desvía del camino de Dios. Fíjate, en Proverbios 11:3. La integridad guía a los hombres rectos. La integridad guía a los hombres rectos. Esta integridad que no tenía Amasías. Esta integridad de la cual estamos hablando, que debemos tener tú y yo en el corazón y en las acciones. ¿Por qué? Porque la integridad te guía siempre a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los corazones. Mi amado hermano, Miguel Núñez, que es un excelente y contemporáneo expositor de la palabra, dijo dos cosas sobre este tema importante. Primero, la batalla por la integridad comienza en nuestra mente. Allí es el campo
donde se define y se decide las acciones que tomamos en la vida, en la mente. La batalla por la integridad se decide en tu mente. Tú decides allí o ceder el terreno, o desviarte del camino, o asumir el costo y la responsabilidad de ser un hombre y una mujer íntegra en sus actos y en sus acciones del corazón. Amasías, por ejemplo, no fue perfecto de corazón. Amasías seguramente tenía una confusión en su mente. Seguramente tenía, por un lado, la conveniencia, el atajo, el cortar el camino, la brevedad, la abreviación, el evitar el sufrimiento y el costo frente al camino largo que implica muchas veces la obediencia. Entonces la batalla, ¿dónde empieza? La batalla de tu integridad empieza en tu mente. Y en la Biblia, cuando se refiere al corazón, está refiriéndose a la mente. Cuando se refiere al corazón, no se refiere a la emotividad, sino se refiere a esa capacidad de raciocinio. Allí es donde tú razonas y decides ser íntegro o ser infiel. Y lo segundo que dijo Miguel Núñez es que no hay otra manera en que podamos resistirnos a la presión de pecar, ¿no es cierto? A la tentación de pecar, si nuestra relación con Dios no es íntima, continua, sana y creciente. Porque la presión que vamos a recibir será mayor y más fuerte que la relación que tenemos con Dios. Qué importante es esto. Reconocer que esa presión que a veces vamos a experimentar para pecar, para no ser íntegros, para desviarnos del camino, es más fuerte que el compromiso que tú has hecho de no hacerlo. Así que esta advertencia es muy seria. Más fuerte será la provocación, la tentación, la ocasión para pecar, que la fuerza de tu compromiso hecho con Dios para mantenerte íntegro. Por eso es necesario que sea continua, que sea permanente, que sea sana, que sea creciente, porque la presión externa muchas veces y generalmente es mayor que la fuerza que le impusimos a la decisión de mantenernos íntegros. Amasías nos hace entonces recordar y pensar en la vida de esos creyentes que hoy se lamentan y dicen: ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Nos hace pensar en la vida de creyentes que, sin embargo, hay algo en su vida que, aunque lucen bien, hay algo que desaprueba el tono general de su testimonio. Conozco personas que son lindas personas, jóvenes y adultos, lindas, pero conozco por el testimonio de su propia vida que algo no funciona bien, que hay algo que no terminan de arreglar en sus vidas. Y ese es el pecado de la falta de integridad en sus corazones. Por eso, 2 consejos prácticos para esto. Mira, el primero, para ser íntegros, creo yo, debemos andar en la verdad, pero cuando nadie nos ve, en lo privado, ser de una sola pieza, actuar de la misma manera en lo secreto y en lo público. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos, en lo privado. Por eso ahí es donde te aconsejo, demandes el mayor esfuerzo. Cuando nadie nos ve, debemos mostrar nuestra integridad delante de Dios. Oseas, el profeta, hablaba del corazón dividido. Cuidado con tener el corazón dividido. Ser por fuera algo y por dentro otro. El segundo consejo para ser íntegros y tener limpio el corazón, como dijo Jesús en las bienaventuranzas del Nuevo Testamento, debemos cada día exponer, por tanto, nuestra mente a la palabra del Señor. Es decir, mi mente debe estar llena de la palabra de Dios, y cuando leo la palabra de Dios se confronta con mis propios pensamientos. Y esos pensamientos que pueden ser desviados de la voluntad de Dios se van a ir alineando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a hacer su obra en ti. Va a influenciar, va a gobernar, va a tomar tus pensamientos sujetos y los va a llevar a la obediencia de Cristo. Y la palabra va a hacer su obra y su función. Por tanto, expón tu mente a la palabra del Señor. Coteja lo que Dios dice conforme a lo que tú deseas en el alma. Porque Dios
su palabra te va a transformar. Cuidado con la falta de integridad. Primer pecado de Amasías, no fue íntegro. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. El segundo pecado fue confiar en el hombre antes que en Dios. Dice el verso 5 y verso 6. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años para arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra contra Edom, que tenía lanza y escudos. Y el verso 6 dice, y de Israel, que era el reino del norte, tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Escucha, si el rey Amasías estaba seguro de la presencia de Dios en su vida, el ejército que ya tenía era más que suficiente, 300,000 escogidos de su propia nación, de su propia tribu, para derrotar a sus enemigos, los edomitas. Pero ¿sabes qué? Era incorrecto lo que él hizo. El error que cometió fue buscar a la otra parte adversaria, que era el reino de Israel, el reino del norte, porque Dios no estaba con los hijos de Efraín, no estaba con los hijos, con la tribu del norte, con el reino del norte, porque ellos estaban con los becerros de oro, es decir, ellos estaban viviendo una idolatría. Entonces, ir a pedir ayuda al reino del norte que vivían en idolatría abierta y pública contra Dios era un error. Si él ya tenía 300,000 hombres, ¿para qué va a buscar más ayuda? Y justamente de los que estaban viviendo contra Dios, en oposición a Dios, porque él confió más en las fuerzas del hombre que en las fuerzas de Dios. Pecado número 2 que comete Amasías. Cuidado, mi amado hermano, con la falta de confianza en tu Dios todopoderoso, absoluto, soberano y suficiente. Al mirar nuestro alrededor, puede ser fácil que nosotros estemos aprovechando de algunas alianzas con el mundo, con gente del mundo o con criterios del mundo que podamos hacer para nuestro beneficio, para tomar y beneficiarnos, o para asegurarnos que, no sé, todavía estamos en la agenda o nuestro nombre está siendo considerado, o para que echemos mano de cosas ilegales con tal de ganar un fin, ¿no es cierto? O hacer cosas incorrectas o indebidas solo para nuestro bien. Cuidado con confiar más en estas acciones, en estas gestiones, en estas habilidades humanas, en estas confianzas en el hombre, y dejar de confiar en Dios y en su gracia. En nuestro caminar espiritual no faltan estos momentos, así que cuidado. Estos momentos cuando la presencia del pecado en nosotros nos cuestiona sobre la sabiduría de la decisión de escuchar su llamado o seguirle por fe. ¡Qué peligro! Cuando tú escuchas, obedezco a Dios, sigo en fe, o hago esto, ¿no? Para asegurarme. Eso fue lo que hizo Amasías. Por eso la Biblia dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor porque es soberano, porque Él sabe, porque Él tiene el control, porque Él estuvo en la creación y no nosotros, como se lo dijo a Job. ¿Recuerdas la semana pasada? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando todas las cosas? En otras palabras, Job, tranquilo, yo soy quien tiene control de todo. Y si esto pasa es porque yo sé por qué pasa. Confía en mí. No necesitas saber todo. Cuidado, mi amado hermano, porque si nosotros empezamos a discutir en nuestra mente, ¿obedezco a Dios o me valgo de esto para mi bien? Cuando ya estás en ese plan, en ese tiempo, en ese momento, ya estás en el camino del fracaso, del error y de la torpeza que luego lamentarás. No confió en Dios, confió en el hombre y en la fuerza de su ejército. 3, fue infiel a Dios. Fue infiel a Dios. Tercer pecado. Verso 14, verso 15. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. El tercer pecado. Qué pecado tan torpe, pero al mismo tiempo tan extraña actitud, ¿no es cierto? Era sin duda esta torpeza de su juventud, que a veces no entendemos por qué obra de esta manera. Una locura. Escucha,
Acaz, el anterior rey, dio culto a los dioses de los que él había derrotado, o sea, adoró a dioses también, cayó en idolatría, pero a esos dioses de aquellos ejércitos que le derrotaron a él. Y bueno, creyendo de que tal vez esos dioses tenían fuerza y tenían poder, porque le habían infundido tal vez miedo, le habían inspirado respeto, qué sé yo. El punto es que terminaban adorando a esos dioses de esos ejércitos que lo habían derrotado a él. Pero adorar a los dioses de aquellos a quienes Amasías había derrotado, rendirle culto a esos dioses que no habían podido proteger a sus adoradores, fue el mayor absurdo que pudo haber cometido Amasías. ¡Qué torpeza! A esto nos referimos. Son acciones sin sentido. Cuando tú te sales de la escena y lo ves fríamente, dices, pero este hombre está loco, ¿por qué hace estas cosas? ¿Cuántas veces hemos comentado esto de familiares, de amigos o de nosotros mismos? No sé en qué pensé. ¿Qué es la idolatría en la cual cayó Amasías? Es confiar en que encontraremos esperanza, felicidad, significado de las cosas creadas y no en el Creador. Es cambiar, ¿no es cierto? Voy a encontrar todo lo que necesito en estas cosas que han sido creadas y no en el Creador, que es el Señor. Mira lo que dice Pablo en Romanos, que lo explica tan claramente. Romanos capítulo 1, verso 21 y 25. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador. ¿Qué cosa es idolatría? Según este pasaje, es extraviarse de los razonamientos, en los razonamientos inútiles, perderse en esos razonamientos tontos que no tienen ninguna finalidad, ningún buen propósito. ¿Qué es idolatría? Es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Es cambiar la verdad de Dios por la mentira. El ídolo es falso, Dios es real, se cambia la verdad por la mentira. La idolatría es oscurecer el corazón insensato. Es oscurecer el corazón insensato. Ya no hay luz para poder determinar lo que es correcto. Este Dios me lo traigo. Estos dioses los adoro ahora, decía Amasías. ¿Por qué? Porque tenía su corazón oscuro, insensato. La idolatría es cambiar la verdad de Dios por la mentira. La idolatría es amar algo o a alguien más que a Jesucristo. La idolatría es servir a los seres creados antes que el Creador. Idolatría, amado hermano, es permitir que algo o alguien tenga mayor importancia que Jesucristo cuando se trata de conseguir tu felicidad, cuando se trata de sentirte seguro, de tener esperanza o autoestima o propósito de vida. Cuando permitas que algo de estas cosas que tú anhelas y todos anhelamos porque es justo y es correcto de serlo, no es malo de serlo, pero si antepones eso a Dios, que es el centro de tu felicidad, la razón de tu vida y el propósito de tu existencia, entonces has alterado la verdad por la mentira y has caído en una idolatría moderna. No adoramos ídolos de barro, de madera, de yeso. Ya lo hemos dejado atrás. Pero ahora se está reemplazando por otro tipo de ídolos. Son el mismo principio, solo que cambia el objeto de la adoración, el objeto de la prioridad de tu corazón, el objeto de la prioridad y de tu mente. Cuidado con cualquier clase de idolatría. ¿Y sabes por qué es importante comprender que el pecado de la idolatría es terrible? Porque podría estar creciendo como una raíz, como una pequeña enfermedad en alguna parte de nuestra vida por un largo periodo de tiempo en nosotros. Pasan los años, se está cultivando, está generando y echar profundas raíces sin llevar a violaciones claramente visibles de la ley de Dios. En otras palabras, no estás quebrantando la ley de Dios, pero se está germinando en tu corazón porque estás cediendo en tu corazón a una vida y a una actitud de idolatría. Y puede esto estar creciendo sin que se note por fuera. Escucha, si la prosperidad económica o tu carrera o tu trabajo o tus hijos o tu auto
o tu deporte, o lo que sea, han convertido en algo demasiado, se ha convertido en algo demasiado importante para ti, entonces se ha convertido en un ídolo. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a trabajar demasiado, al cansancio extremo, puede llevarte a ser duro, despiadado, malcriado, puede impedir el desarrollo de tu corazón amoroso y del fruto del Espíritu en tu vida, puede alejarte de ciertas personas, puede afectar tus relaciones familiares, puede herir a tus amigos, y todas estas cosas suceden por un largo periodo de tiempo y aún antes de manifestarse en mentiras evidentes, en falsedades o en adulterios, los cuales son inevitables a largo plazo. ¿Por qué termina habiendo un adulterio, una falsedad, una mentira, un robo, una tontería tan grande como esta? Porque ha habido desde el principio, poquito a poquito, lentamente germinándose esta actitud de idolatría en el alma y el corazón. Amado, el pecado no es solamente hacer cosas malas, es convertir cosas buenas en tu prioridad, porque esto arruina tu alma. Tengo que cuidar mi corazón de eso. Cuida tu corazón de eso. Piensa. Escudriña tu corazón a la luz de la palabra y ve si hay un camino de perversidad en ese sentido. Esto destruye a tu comunidad. Deshonra a Dios. Fíjate estos pecados que despertaron la ira de Dios. Tenemos que evitar despertar la ira de Dios, provocarla imitando estos pecados. Él no fue íntegro de corazón. Él confió en el hombre antes que Dios. Fue infiel a Dios con su idolatría y finalmente se apartó de Dios. El último pecado, casi como una consecuencia. Y vamos terminando. Verso 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová. Una persona que se aparta es alguien que espiritualmente va por el camino equivocado. Él retrocede en vez de avanzar. ¿Qué hizo Amasías? Retrocedió en vez de avanzar en su comunión con Dios. La persona que se aparta ha demostrado durante un tiempo un compromiso con Cristo, guardando ciertas normas de comportamiento, ¿verdad? Pero luego vuelve a sus viejas costumbres. Eso es apartarse de Dios. Mira, el apartarse de Dios, para que sea algo más simple de comprender, puede manifestarse de varias formas. Por ejemplo, abandonar la iglesia. Es un síntoma de que estás apartándote de Dios. Ya no quieres ir a la iglesia. Tal vez ahora ya no prefieras ir ni siquiera físicamente a la iglesia porque te has acomodado al Zoom, a la comodidad del hogar, o de repente ya no quieres participar de los grupos de vida, ya no quieres estudiar en la academia bíblica y tú sabes que lo has dejado. Perder el favor, el fervor por el Señor, la pasión que te hacía derramar lágrimas cuando escuchabas su palabra. El alejarte de un servicio, de un ministerio, poniendo y anteponiendo tus hijos, tu trabajo, tu tiempo, tu vida y mil cosas más. ¿Quién puede anteponer ante la llamada del servicio al Señor cualquier tema que sea ajeno a la voluntad de Dios? Alejarse de tu familia por tu propio pecado. Te vas aislando. Las conversaciones ya son menos y hay un distanciamiento, casi un divorcio entre los miembros de tu familia. O volver explícitamente a caer en viejos hábitos de pecado. Por eso cuidado con apartarte de Dios, hermanos y hermanas. El pecado aquí es entonces rechazar, ignorar a Dios, no considerarlo, rebelarnos contra Él, no tratar a Dios como a Dios de nuestra vida y no darle el lugar que merece en nuestro corazón, el lugar número 1 en nuestra vida. ¿Sabes quién se apartó de Dios? ¿Y quién sufrió serias consecuencias? Tal vez dices, pastor, a mí me pasó, ¿no? Tal vez. Pero estoy pensando en el hijo pródigo. Un hombre joven como Amasías que termina apartándose de su padre. Y en la historia Jesús dice que el padre representa a Dios, el hijo representa a ese hombre que se aparta por su propia decisión y pecado. Y entonces termina totalmente solo, perdido entre cerdos en las algarrobas que ellos comían, deshumanizado porque perdió la amistad, los amigos, el dinero, la fama, el poder, la posición, perdió todo. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Ese caminar alejándose de Dios lo grafica tan claramente hasta que vuelve en sí y retorna a Dios.
retorna a la casa de su padre. Mi amado hermano, el pecado despierta el enojo de Dios. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Recuerda, no fue íntegro de corazón, confió en el hombre antes que en Dios, fue infiel a Dios, se apartó de Dios. Pastor, ¿qué puedo hacer? Creo que debemos terminar con este Salmo 139, 23 y 24. Hay que orar, doblar las rodillas, buscar a Dios, inclinar tu corazón y tu cabeza delante del Señor y orar. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo, y guíame por el camino eterno. Si tú oras, Dios te responderá. Y la buena noticia para ti, para mí, para todos, es que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Ya no tenemos que cargarlos nosotros. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. La ira de Dios se descargó en Jesucristo, su Hijo, el día que murió en la cruz del Calvario. Estimado amigo creyente, ahora tú tienes que simplemente arrepentirte de tus pecados, dejarte limpiar por la gracia salvadora, sanadora y purificadora de Jesús. Permitir que el Espíritu Santo haga la obra de reafirmación de tu fe en ti y en tu corazón. Ceñirte a la palabra de Dios y ser fiel a la palabra del Señor, y ser fiel a la iglesia, y ser fiel a los cultos, y ser fiel a las prácticas y las disciplinas espirituales. Vuelve a Dios, porque nuestro pecado despierta la ira de Dios. Dios te dice: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Estás dispuesto a escuchar esta palabra del Señor? ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Él y oír esta palabra de Dios para cuidar el corazón y no cometer torpezas lamentables? Amada iglesia, que así sea esto en tu vida. Escucha la ley del Señor para cuidar tu corazón y no cometer torpezas lamentables. Estimado amigo, usted nos puede llamar. Si usted tiene necesidad de volver a Dios, queremos ayudarle. Escríbanos, contáctese con nosotros. Por favor, nosotros lo haremos inmediatamente para poder ayudarlo, como a nosotros también nos ayudaron. Amada iglesia, escuche la palabra del Señor, cuide su corazón y no cometa estos errores torpes que luego lo lamentarán. Dios nos bendiga. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú
Mis amados, quiero compartir con ustedes brevemente los anuncios que ya ustedes pueden ver ahí en pantalla. Tenemos hoy día domingo 14 de noviembre a las 11:30, inmediatamente después de nuestro servicio, la reunión que se denomina Culto para Niños, la reunión de los niños, lecciones bíblicas para ellos. Así que les invitamos a que puedan no solamente orar por nuestros niños, para que el Señor los guarde, les proteja y ellos tengan su corazón siempre abierto para recibir la palabra, sino animar a que otros niños también puedan ser instruidos en el temor de Dios desde muy, muy pequeñitos. Así que no le quite esta gracia, esta bendición. Si hay algún pequeño en su hogar, entonces por favor, conéctelo al Zoom para que ellos puedan participar de esta reunión. El siguiente anuncio tiene que ver con recordar los tiempos de oración muy temprano por la mañana. Son de gran bendición, no se los pierda, por favor. El siguiente anuncio tiene que ver con el culto de este día miércoles. Y si estamos en este propósito de no cometer pecados que nos lleven a lamentos posteriores, entonces tenemos que disfrutar de lo que significa la seguridad de nuestra salvación. Es un estado, es una condición, es un asunto mental. ¿De qué se trata? Que usted, un creyente, goce de una seguridad que el Señor nos ha ofrecido, nos la ha dado. Este día miércoles le espero para corroborar si es que usted tiene y usted está seguro de su salvación. ¿De acuerdo? Este miércoles a partir de las 8 de la noche en nuestro tiempo de intercesión, culto de oración. La próxima semana habrá una reunión muy especial para todas las mujeres de la iglesia. Mujeres que están casadas, mujeres que no están casadas, mujeres que tienen esposos creyentes y participan de la iglesia, y mujeres que sus esposos tal vez no participen de la vida de la iglesia, o estén ustedes sin esposo o sin pareja. Así que las mujeres adultas y las mujeres jóvenes, porque es un mensaje para la mujer. Reunión de damas este sábado 20 de noviembre, por favor tome nota, no será por Zoom, y tome nota porque ayer nos llamaron y nos dijeron, ¿a qué hora empieza la reunión? Estamos aquí en el templo y no han abierto las puertas. Y la hermana había cometido un error, no se dio cuenta que era el siguiente sábado 20. Entonces, pero esa hermana ya tuvo el ensayo, ya practicó cómo llegar al templo fácilmente. Así que le esperamos el próximo sábado 20 para compartir la palabra y tener un lindo tiempo entre mujeres. ¿Qué le parece? Dios le bendiga, estimada hermana y amiga. Puede llevar a sus amigas, por supuesto, a su vecina, a su prima, etc. Y el siguiente domingo, como hoy, continuaremos con otro tema importante para responder correctamente a Dios en medio de las pruebas. Escucha la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que enfrentes las pruebas. Bueno, quien no tiene pruebas en la vida puede dejar de escuchar este tema. Pero si usted tiene pruebas, entonces está convocado próximo domingo, 10 de la mañana, culto de oración. Aprenda cómo enfrentar las pruebas correctamente. Sí, nada más. Estos son nuestros anuncios. Pero antes de terminar y despedir nuestro culto, queremos hacer mención de un saludo muy particular para nuestra querida hermana Lucy Guainalaya de Campos, esposa de nuestro hermano Jaime Campos, porque ella está de cumpleaños el día de hoy y entiendo que está entre nosotros, a pesar de que físicamente creo que se encuentra en Huánuco cumpliendo compromisos ministeriales junto con su esposo, quien creo que está predicando por la iglesia allá en Huánuco. Así que ellos están desde Huánuco, ahí está el pastor Jaime, la hermana Lucy, y entonces Pastor Jaime, nos da mucho gusto verle, pero queremos ver a su esposa en particular, porque es su cumpleaños, y queremos saludar. Ahí está. Mira, ya se ofendió el pastor, eso no significa que se vaya, sino que hermana Lucy, jálelo. Un abrazo para usted. Ahí está, pastor Jaime. Un abrazo para ti, hermana Lucy, con todo nuestro cariño. Reconocemos este día especial en tu vida y acá está parte de la iglesia, parte de tu familia que te ama, ora por ti y desea que tengas un lindo tiempo de bendición. Viendo un par de fotos que nos han enviado, veo que ya empezó la celebración. Gracias. No sé si son chicharrones o un caucao de desayuno, no sé. Caucao, copa, tallarín rojo, todo combinado, pastor. Bueno, ya entonces ya no va a almorzar usted, pastor. Bueno, que siga la celebración. Y gracias, qué lindo celebrar el cumpleaños sirviendo al Señor. Unas palabras de hermana Lucy. Gracias, amado pastor, gracias, amada iglesia, por este cariño, por este aprecio.
Les amamos. Gracias por sus bendiciones, por los saludos particulares que nos están dando a través de las redes. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y verdad que es un privilegio pasar el cumpleaños sirviéndole al Señor. Es un gozo, es un gozo. Lejos de los hijos, lejos de la familia, pero ellos comprenden el ministerio de papá y mamá y sabemos que el cumpleaños lo podemos celebrar otro día. Gracias, pastor. Gracias, Estercita. Muy bien. Un abrazo. Dios le bendiga, hermana. Un abrazo también para ti. Todos te mandamos un abrazo. Por favor, abracen a la hermana Lucy y al pastor Jaime también de paso. De paso. Por su cumpleaños. Así que vamos a hacer una breve oración de gratitud a nuestro buen Dios por la vida de nuestra hermana Lucy. Oremos. Padre, gracias por la vida de tu hija, nuestra hermana Lucy. Qué alegría que la has salvado para el reino de los cielos, para tu gloria. Has hecho de ella una mujer nueva, hija tuya, bendecida por tu gracia y tu misericordia, pero también nos has regalado el compartir con ella su vida como amiga, como hermana, como compañera de milicia en la obra del Señor. Qué bueno es tenerla entre nosotros y al pastor Jaime y a su familia, Señor. Y en este cumpleaños que tú le concedes, por favor, oramos para que los deseos de su corazón sean concedidos por tu gracia y tu buena voluntad y tu sabiduría. Gracias, guárdalos en su viaje de retorno a Lima y que sigas usándolos en gran manera en el ministerio pastoral al cual los has llamado. Gracias por nuestra hermana Lucy, gracias por su vida. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Y todos decimos, amén, amén, y soplamos las velas y la torta. Esperamos comer torta pronto, hermana Lucy, pastor Jaime. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Cuídense. Saludos a la hermana iglesia de Huánuco, de nuestra iglesia, por favor. Y con todos ustedes, hermanos queridos, les agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión de nuestro culto de adoración. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Dios nos bendiga. Bendiciones, bendiciones. Chao, mis amados hermanos. Chao, hermano. Bendiciones. Chao a todos. Cumpleaños, hermana Lucy. Feliz cumpleaños de mañana. Mañana es mi cumpleaños. Sí, Fernandita. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Hay muchos que aún no conocen al omnipresente Dios creador. Tienen ojos, mas verlo no pueden, pues confesen, mira al Señor. Yo lo veo en cada maravilla que el pintor con su pincel trazó. Él dio forma y color a la tierra y la luz creó él con su voz. Le puedo ver, en la creación a mi Dios puedo ver. Le puedo ver y en cada situación siempre es fiel. Y Él es Señor, todo está en su control. También quiere el Rey reinar en tu corazón. Lo puedes ver al nacer el día y también cuando tú ves llover. Se ve en el milagro de la vida. Si el viento al árbol ves mecer, en la luz del sol y las estrellas, en la danza de aves al volar, el mundo es su gran obra maestra, que revela su gran majestad. En dolor y alegría, en la paz y en las heridas, esperando a que